Bienvenidos viajeros del tiempo y del mito, a Pergaminos Olvidados. Soy Tomás y hoy te sumergirás en una historia que ha trascendido generaciones. ¿Alguna vez te has preguntado cómo un pueblo sin un vasto ejército conquistó mares enteros y sembró semillas culturales que aún nos acompañan? Esta es la historia de los fenicios, artesanos de la navegación, maestros del comercio y padres de un alfabeto que cambió para siempre la comunicación humana. A lo largo de este relato, descubrirás sus raíces cananeas, el esplendor de sus ciudades, su genio marítimo, su expansión colonial y el legado inmortal que dejaron en el mundo. Permanece conmigo en este viaje sereno y profundo, ideal para descansar mientras aprendes. Suscríbete ahora a Pergaminos Olvidados y haz de estas noches un camino hacia el conocimiento y la calma. Capítulo 1. Raíces cananeas. Los fenicios surgieron en el contexto de los antiguos pueblos cananeos, habitantes del levante mediterráneo desde el tercer milenio antes de Cristo. Sus territorios se extendían por una franja estrecha entre el mar y las montañas del actual Líbano, parte de Siria e Israel. Allí, entre fértiles valles y costas abiertas, florecieron las primeras comunidades organizadas. Estas gentes no formaban un solo reino unificado, sino ciudades independientes unidas por lengua, cultura y creencias comunes. De ese sustrato cananeo nacería la identidad fenicia. El término fenicio no era usado por ellos mismos, sino que proviene de los griegos, quienes los llamaron foiniques, relacionado con la púrpura que comerciaban. Para los fenicios, su identidad estaba vinculada a la tierra de Canaán y a sus ciudades particulares como Biblos, Sidón y Tiro. Aún así, la denominación griega terminó imponiéndose en la historiografía. Así, el mundo exterior los conoció como fenicios, expertos marineros y comerciantes, cuya reputación trascendió fronteras. El vínculo con Canaán también se refleja en su religión, llena de deidades compartidas con otros pueblos semitas. Baal, Astarte, Melkart y El eran algunos de los dioses que recibían culto en templos y santuarios. Estas divinidades expresaban la relación del hombre con la naturaleza, la fertilidad y el poder de las ciudades. Cada urbe tenía su deidad protectora, que reforzaba la independencia política y el orgullo cívico. La espiritualidad era parte esencial de su vida social y política. La herencia cultural cananea incluyó, además, su lengua, que evolucionó en el alfabeto fenicio. Esta lengua semítica occidental compartía rasgos con el hebreo y el arameo. Con el tiempo, se convertiría en el vehículo de comunicación de comerciantes y navegantes en todo el Mediterráneo. Su capacidad de adaptación lingüística favoreció los contactos interculturales y el intercambio de ideas. La escritura, simple y práctica, se propagó más allá de sus fronteras. Desde tiempos antiguos, el territorio fenicio fue codiciado por su posición estratégica. Egipto, Mesopotamia y posteriormente los hititas ejercieron influencias y presiones militares. Pese a ello, las ciudades fenicias lograron mantener cierto grado de autonomía, utilizando su ingenio diplomático y económico. Esa capacidad de supervivencia les permitió prosperar en escenarios adversos. Aprendieron a convivir con grandes imperios, sacando beneficio de las alianzas. La tierra donde vivían era escasa en recursos agrícolas extensivos, lo que limitaba la capacidad de sustentar grandes poblaciones. Sin embargo, contaban con valles fértiles y sobre todo con abundante madera de cedro, altamente valorada en el mundo antiguo. Este recurso natural se convirtió en su carta de presentación. El cedro libanés se empleaba en palacios, templos y barcos, y fue uno de los productos más buscados por Egipto y Mesopotamia. La tradición cananea de artesanía e intercambio marcó profundamente la identidad fenicia. Eran expertos en trabajar metales, elaborar vidrio y producir tejidos finos. Entre todos sus productos destacó la púrpura extraída del múrex, un molusco marino. Su tinte, costoso y duradero, se convirtió en símbolo de prestigio y poder entre las élites mediterráneas. Este comercio de lujo cimentó su fama y riqueza. La organización social de los fenicios
reflejaba la herencia cananea de clanes familiares y reyes locales. Cada ciudad estaba gobernada por una monarquía que a menudo se apoyaba en consejos de ancianos y élites comerciantes. El poder estaba tanto en la tradición como en la riqueza acumulada por el comercio marítimo. Esta combinación dio lugar a una sociedad pragmática, orientada hacia el beneficio económico y la expansión comercial. A nivel religioso, la práctica de sacrificios era común en honor a los dioses. Aunque algunos textos antiguos hablan de sacrificios humanos, la evidencia arqueológica es discutida y sigue siendo tema de debate entre historiadores. Lo cierto es que los fenicios heredaron de Canaán un fuerte sentido ritual. La relación con lo divino era percibida como garantía de fertilidad, protección y prosperidad. Sus templos se erigían en el centro de las ciudades como símbolos de poder. La identidad fenicia también se forjó a través de la mitología. Relatos transmitidos por griegos y romanos mencionan figuras como Cadmo y Europa, héroes vinculados a los fenicios que simbolizan la transmisión cultural hacia Occidente. Estos mitos reflejan cómo sus raíces cananeas se proyectaron en historias que trascendieron el tiempo. Así, lo legendario y lo histórico se entrelazaron en su memoria colectiva. El entorno geográfico condicionó el carácter de los fenicios. Su tierra, angosta y montañosa, los impulsó hacia el mar. No podían expandirse como imperio terrestre, por lo que su mirada se dirigió a las aguas. El Mediterráneo se convirtió en su vía de comunicación, su defensa y su sustento. Desde las raíces cananeas nació un pueblo marítimo, preparado para aprovechar cada oportunidad en las olas. La arqueología ha revelado importantes testimonios de estas raíces, inscripciones, objetos votivos y restos arquitectónicos en Biblos y otras ciudades muestran la continuidad cultural desde la Edad del Bronce. Estas evidencias confirman la transición paulatina de los cananeos hacia la identidad fenicia. No fue un cambio abrupto, sino una evolución constante marcada por la adaptación. Su historia temprana demuestra resistencia y creatividad. Los contactos tempranos con Egipto fueron esenciales para consolidar su posición. Durante el Reino Antiguo y Medio, los egipcios ya apreciaban la madera de cedro y los productos fenicios. Los fenicios, por su parte, adoptaron elementos artísticos y culturales de sus vecinos. Esta relación de intercambio reforzó su prestigio en el mundo antiguo. Así, desde sus raíces, aprendieron a negociar con potencias superiores. El legado cananeo en la religión, la lengua y la organización social proporcionó las bases para la expansión fenicia. Fue este trasfondo el que les permitió resistir la presión de los grandes imperios y crear un modelo único de supervivencia. Sus raíces les dieron identidad, y esa identidad los convirtió en un pueblo extraordinario. La fuerza de su pasado fue el motor de su futuro. La transición de lo cananeo a lo fenicio muestra cómo la historia se transforma sin perder continuidad. En sus raíces estaba la clave de su grandeza posterior: la capacidad de adaptarse, comerciar y navegar. Este pueblo, nacido en una tierra estrecha y disputada, halló en su origen la semilla de un legado inmortal. Así comenzó el camino de los fenicios, hijos de Canaán y maestros del mar. Capítulo 2. Ciudades-estado del litoral. Las ciudades fenicias no formaban un reino unificado, sino una red de estados independientes que compartían lengua, religión y costumbres. Cada ciudad tenía su propio gobierno, rey y divinidades protectoras, pero mantenían entre sí lazos culturales que las distinguían del resto de pueblos vecinos. Esta organización fragmentada permitió una gran flexibilidad frente a potencias extranjeras, pues cada urbe negociaba de manera autónoma. De esta forma, se creaba un mosaico político dinámico que facilitaba la supervivencia. Entre todas, Biblos fue una de las más antiguas y prestigiosas. Su nombre se asocia al comercio de papiro, material esencial para la escritura, que llegaba desde Egipto. La ciudad prosperó gracias a sus relaciones estrechas con los faraones, quienes apreciaban también la madera de cedro libanés.
Biblos se convirtió en un centro espiritual y comercial, donde templos y palacios reflejaban la riqueza acumulada por sus gobernantes. Era un punto vital en las rutas de intercambio del Mediterráneo oriental. Sidón destacó por su papel en la artesanía y en la innovación marítima. Sus talleres eran célebres por la producción de vidrio y tejidos teñidos con la codiciada púrpura. La ciudad fue además un centro político influyente, con capacidad para liderar alianzas entre urbes fenicias. Sidón representaba el refinamiento cultural y el poder económico, al tiempo que ejercía como intermediaria entre Oriente y Occidente. Su prestigio se extendió hasta la época helenística. Tiro, asentada en una isla frente a la costa, desarrolló un modelo urbano peculiar que le brindaba protección natural contra ataques. Esta posición estratégica convirtió a Tiro en una potencia marítima. La ciudad se caracterizó por su espíritu expansionista, fundando colonias en diversos puntos del Mediterráneo. Su puerto era uno de los más activos de la región, con astilleros que producían barcos de gran calidad. La riqueza de Tiro rivalizó con la de cualquier capital de la antigüedad. Arados, otra de las urbes, sobresalió por su relación con la navegación y el comercio de madera. Situada en una isla, poseía ventajas defensivas similares a Tiro, aunque de menor escala. Fue conocida por su capacidad de mantener contactos diplomáticos con distintos imperios, lo que aseguraba su autonomía relativa. Arados fue también un centro religioso importante, donde se veneraba a deidades marinas y protectoras del viaje. Su historia refleja la diversidad del mosaico fenicio. Cada ciudad fenicia desarrolló instituciones políticas propias, pero en todas se repetía la figura del rey, apoyado por consejos de notables. Estos consejos, integrados por familias de comerciantes, ejercían gran influencia en la toma de decisiones. La combinación de monarquía y poder mercantil creó un equilibrio entre tradición y pragmatismo económico. Esta fórmula fortaleció el vínculo entre comercio y política, sello distintivo del mundo fenicio. Las ciudades estaban fortificadas con murallas sólidas, diseñadas para resistir asedios prolongados. Dentro de ellas se organizaban barrios residenciales, talleres artesanales y templos dedicados a las divinidades. Los puertos eran el corazón de la actividad. Almacenes, muelles y mercados siempre activos. La vida urbana giraba en torno al comercio, pero también al culto religioso y a la organización comunitaria. El dinamismo de las ciudades-estado fenicias reflejaba su vocación marítima. El mar Mediterráneo actuaba como avenida de comunicación entre estas ciudades. Aunque independientes, compartían rutas y estrategias y en ocasiones establecían alianzas temporales frente a amenazas comunes. Sin embargo, la competencia era intensa y no faltaban conflictos por hegemonía. Tiro y Sidón, por ejemplo, rivalizaron durante siglos, alternando períodos de cooperación y enfrentamiento. Esta dinámica de competencia estimulaba el crecimiento económico y militar. Las urbes fenicias fueron también centros de innovación cultural. Allí florecieron técnicas avanzadas de artesanía, navegación y escritura. Los mercados reunían productos de distintas regiones, creando un ambiente cosmopolita donde circulaban ideas y creencias. Los templos no solo eran lugares de culto, sino también espacios de legitimación política. En ellos se reforzaba la unión entre los dioses, la ciudad y sus gobernantes. Cada urbe era un microcosmos de poder y fe. La posición geográfica de estas ciudades, entre las montañas del Líbano y el mar, condicionó su desarrollo. Al no disponer de vastas llanuras para agricultura extensiva, dependían del comercio para abastecerse de alimentos y recursos. Esto las obligó a perfeccionar sus puertos y flotas. La carencia de un imperio territorial los empujó a crear un imperio marítimo. Cada ciudad fue un nodo de esta red comercial, conectado por el mar. La religión jugaba un papel central en cada ciudad. Melkart en Tiro, Eshmun en Sidón y otros dioses locales simbolizaban la identidad propia de cada urbe. Las festividades y procesiones reforzaban el sentimiento de pertenencia y legitimaban la autoridad real.
Estas celebraciones también atraían a comerciantes extranjeros, mezclando lo sagrado con lo económico. La religión era así un factor cohesionador y un medio de proyección exterior. La arquitectura urbana combinaba influencias propias y extranjeras. Los templos y palacios mostraban la riqueza de la ciudad, con columnas, relieves y materiales importados. Las murallas eran símbolo de fuerza y prestigio, recordando tanto la capacidad defensiva como el poder económico necesario para erigirlas. Los barrios portuarios reflejaban el dinamismo de los intercambios, con calles repletas de mercancías y actividad constante. La vida urbana fenicia era vibrante y compleja. Las ciudades fenicias mantuvieron estrechas relaciones con imperios como Egipto, Asiria y Babilonia. Estos vínculos eran a veces de subordinación política, pero casi siempre de cooperación comercial. Los reyes fenicios ofrecían tributos a cambio de autonomía, mientras mantenían abiertas sus rutas de intercambio. Esta capacidad de adaptación frente a las potencias fue clave para su supervivencia. Los imperios se beneficiaban de los productos fenicios y las ciudades aseguraban su prosperidad. La independencia de las ciudades-estado no impidió que fueran blanco de invasiones. Asirios, persas y más tarde Alejandro Magno impusieron su dominio, pero rara vez destruyeron la estructura urbana. Preferían aprovechar su experiencia naval y comercial en beneficio propio. Así, las ciudades sobrevivían bajo nuevos amos sin perder del todo su identidad. Su fortaleza residía en el comercio que ningún conquistador quiso interrumpir. En suma, las ciudades-estado del litoral fueron el corazón de la civilización fenicia. No existió un imperio centralizado, sino un conjunto de urbes vibrantes, autónomas y competitivas. Cada una representaba una pieza en el engranaje de un sistema global. Su independencia, lejos de debilitarlas, permitió una flexibilidad que las mantuvo vivas durante siglos. Eran pequeñas en territorio, pero inmensas en influencia y legado. Capítulo 3. Maestría naval y navegación. El dominio del mar fue el rasgo más distintivo de los fenicios, quienes convirtieron la navegación en el centro de su vida y expansión. Sus barcos no eran solo medios de transporte, sino símbolos de su identidad colectiva. Los astilleros de Tiro, Sidón y Arados producían embarcaciones resistentes, rápidas y adaptadas tanto al comercio como a la guerra. El conocimiento transmitido de generación en generación perfeccionó las técnicas de construcción naval. Esta maestría convirtió a los fenicios en los marinos más experimentados de su tiempo. Los fenicios diseñaron distintos tipos de barcos para cada necesidad. Existían naves mercantes de casco ancho y fondo redondeado, capaces de cargar grandes volúmenes de mercancías. Para la defensa y la guerra, construían galeras más largas y estrechas, impulsadas por remos y velas. Estos modelos evolucionaron hasta inspirar a otras culturas mediterráneas, como los griegos y romanos. La diversidad de diseños mostraba su capacidad de innovación y adaptación. Ningún pueblo de su época alcanzó tal especialización naval. La madera de cedro del Líbano fue un recurso clave para la construcción de embarcaciones. Su durabilidad y resistencia al agua la hacían ideal para travesías largas. Los fenicios complementaban esta madera con otras especies locales y técnicas de impermeabilización usando resinas. Cada barco era fruto de un conocimiento técnico refinado. Las estructuras eran ensambladas con precisión, asegurando resistencia frente a tempestades y ataques enemigos. El prestigio de sus naves era reconocido en todo el Mediterráneo. La vela cuadrada fue uno de los elementos más característicos de sus barcos. Permitía aprovechar la fuerza del viento en trayectos de larga distancia, reduciendo el esfuerzo de los remeros. El uso combinado de velas y remos otorgaba flexibilidad en la navegación. Los fenicios dominaban las técnicas para manejar los vientos cambiantes del Mediterráneo, sabiendo cuándo desplegar la vela y cuándo recurrir a la fuerza humana. Este equilibrio aumentaba la eficiencia de sus travesías. El conocimiento de las corrientes marinas y los vientos estacionales fue otra de sus fortalezas. Aprendieron a utilizar el régimen de los vientos
para planificar rutas seguras y rápidas. Navegaban de día siguiendo las posiciones del sol y de noche guiándose por las estrellas. La Osa Mayor y la estrella polar eran referencias constantes en sus viajes. Su pericia en la astronomía aplicada a la navegación les permitió aventurarse más allá de las costas conocidas. Se cree que los fenicios realizaron viajes más extensos de lo que normalmente se piensa. Heródoto relata que, por encargo del faraón Necao II, marinos fenicios circunnavegaron África hacia el 600 a.C. Aunque la veracidad de este testimonio sigue debatida, demuestra la confianza que los antiguos depositaban en sus capacidades. Algunos incluso sostienen que pudieron haber llegado a las Islas Británicas en busca de estaño. Su fama como navegantes no conocía fronteras. Los puertos fenicios eran verdaderos centros de innovación logística. Allí se cargaban mercancías con rapidez y se reparaban barcos con eficiencia. Los muelles contaban con almacenes, donde se guardaban los bienes antes de ser distribuidos. La organización de los puertos aseguraba un flujo constante de productos, reforzando su supremacía naval. Estos espacios también eran puntos de encuentro entre culturas, donde marineros de diversas regiones intercambiaban saberes. El puerto era el corazón vivo de la actividad fenicia. La disciplina marinera era fundamental para sostener su éxito. La tripulación estaba formada por remeros, navegantes y comerciantes que colaboraban estrechamente. Cada miembro tenía funciones claras y conocía los riesgos de la navegación. La vida a bordo exigía resistencia, orden y confianza mutua. Los marinos fenicios enfrentaban tormentas y naufragios, pero su preparación les permitía superar las adversidades. La cohesión de la tripulación garantizaba el éxito de cada expedición. Los fenicios también fueron pioneros en la exploración de costas desconocidas. A diferencia de otros pueblos que evitaban alejarse de la tierra, ellos se aventuraban mar adentro. Reconocían islas, estudiaban bahías y levantaban mapas rudimentarios basados en la experiencia. Esta voluntad de explorar los llevó a fundar colonias en lugares estratégicos. Cada travesía ampliaba su conocimiento geográfico, que luego transmitían a las siguientes generaciones. Su espíritu explorador fue la base de su expansión. La construcción naval no se limitaba a lo práctico, también tenía un componente religioso. Antes de zarpar, los marinos ofrecían sacrificios a los dioses protectores del mar. Melkart y Astarte eran invocados para asegurar vientos favorables y regresar con vida. Los barcos a menudo llevaban símbolos sagrados en la proa, como ojos pintados para ver el camino en el mar. La espiritualidad se integraba con la técnica, recordando a los marinos la fragilidad de su empresa. Las habilidades fenicias en navegación fueron adoptadas por otras civilizaciones. Griegos y romanos aprendieron de ellos técnicas de construcción y orientación. Incluso los egipcios contrataron a marinos fenicios para expediciones especiales, confiando en su pericia. Esta transferencia de conocimientos consolidó la influencia fenicia en la historia marítima. Su legado no se limitó al comercio, sino que transformó la forma en que las culturas mediterráneas entendían el mar. El uso de fondeaderos y anclas de piedra muestra su nivel técnico. Sabían elegir bahías seguras donde resguardarse de tormentas y diseñaban sistemas para mantener el barco estable. El arte de fondear era esencial para viajes largos, donde era necesario detenerse en lugares intermedios. Estos conocimientos prácticos eran fruto de siglos de experiencia acumulada. Cada innovación surgía de la observación atenta del entorno marino. El contacto con otras culturas a través de la navegación enriqueció sus prácticas. En Egipto adoptaron técnicas artísticas, en Chipre aprendieron de la metalurgia y en Grecia influyeron con su escritura. La navegación era más que un medio económico, era un puente cultural. A través de sus barcos, los fenicios llevaron consigo ideas, religiones y tecnologías que transformaron el Mediterráneo. Fueron mensajeros del mar, tejiendo lazos entre pueblos distantes. La seguridad en la navegación era reforzada por convoyes. A menudo, varios barcos viajaban juntos para reducir el riesgo de ataques piratas.
Esta estrategia permitía proteger las mercancías y garantizar que al menos una parte de la flota llegara a destino. Los fenicios comprendían que el mar ofrecía oportunidades, pero también amenazas. Por eso combinaron el ingenio técnico con medidas de protección colectiva. Así aseguraban el éxito de sus rutas. La maestría naval fenicia no fue un hecho aislado, sino el resultado de siglos de experiencia y adaptación. Desde la construcción de barcos hasta la exploración de mares, dominaron cada aspecto de la navegación. Su legado se mantuvo vivo en las civilizaciones que los sucedieron, que heredaron sus avances técnicos y su visión del Mediterráneo como un espacio de conexión. Los fenicios transformaron el mar en su verdadero imperio, uno que ningún ejército terrestre pudo conquistar. Capítulo 4. Comercio y rutas mediterráneas. El comercio fue la esencia de la civilización fenicia y el motivo principal de su prosperidad. Sin vastos territorios agrícolas ni recursos minerales suficientes, dependieron del intercambio para sobrevivir y crecer. Desde sus puertos partían barcos cargados de productos propios y ajenos, transformando cada ciudad en un mercado abierto al mundo. La lógica económica estaba enraizada en su vida diaria, convirtiéndolos en intermediarios indispensables del Mediterráneo. Su riqueza surgió de conectar lo que otros pueblos producían y deseaban. Uno de los productos más valiosos que exportaban era la madera de cedro. Este recurso, abundante en las montañas del Líbano, era codiciado por egipcios y mesopotámicos para construir templos, palacios y embarcaciones. Su durabilidad lo hacía único en el mundo antiguo. Los fenicios lo talaban, lo transportaban por ríos y lo embarcaban hacia los grandes imperios. A cambio, recibían oro, lino, grano y artículos de lujo. El comercio de madera consolidó sus alianzas diplomáticas. Otro producto emblemático fue la púrpura extraída del molusco murex. El tinte era difícil de obtener, ya que requería grandes cantidades de conchas y un proceso largo. El resultado, sin embargo, era un color intenso y duradero, símbolo de prestigio reservado a reyes y nobles. La púrpura se convirtió en sinónimo de riqueza y poder. Su comercio extendió la fama de los fenicios como artesanos de lo exclusivo. Incluso siglos más tarde, el color seguía siendo asociado a la realeza. El vidrio fue otra de sus grandes contribuciones comerciales. Los talleres fenicios producían recipientes, cuentas y adornos de una calidad excepcional. Aunque no inventaron el vidrio, perfeccionaron su técnica y lo convirtieron en un producto exportado a gran escala. El diseño variaba según la demanda de cada región, mostrando su habilidad para adaptarse al gusto de los clientes. El vidrio fenicio apareció en mercados tan lejanos como Egipto y la península ibérica. Metales como la plata, el cobre y el estaño también formaban parte de sus intereses comerciales. No siempre los producían, pero sí los distribuían a través de rutas que conectaban minas lejanas con los grandes centros de consumo. El estaño, indispensable para fabricar bronce, provenía de lugares tan distantes como las Islas Británicas. Gracias a su red marítima, los fenicios controlaban el flujo de este material hacia el Mediterráneo oriental. Su función como intermediarios los hacía imprescindibles. Los fenicios no solo comerciaban materias primas, sino también productos terminados. Cerámicas, tejidos y joyas salían de sus talleres hacia puertos extranjeros. Sus artesanos eran reconocidos por la calidad y la innovación en los diseños. En muchos casos, imitaban estilos locales y los mejoraban, lo que facilitaba su aceptación en los mercados. Esta capacidad de producción diversificada les otorgaba un papel clave en la economía regional. El Mediterráneo se llenaba de objetos fenicios. El comercio con Egipto fue uno de los más importantes. Los faraones necesitaban madera, aceite y resinas, mientras que ofrecían oro, papiro y lino fino. Los fenicios se convirtieron en socios estratégicos y sus barcos eran recibidos con privilegios en los puertos del Nilo. Esta relación fue tan estrecha que algunos reyes fenicios erigieron templos con inscripciones en honor a los dioses egipcios. La conexión cultural acompañó al intercambio económico.
Egipto fue siempre un aliado fundamental. Con Mesopotamia también mantuvieron lazos intensos. Desde los indoeuropeios, tiempos sumerios hasta los babilonios, los fenicios transportaban productos entre Oriente y Occidente. Llevaban metales y piedras preciosas hacia las ciudades mesopotámicas y regresaban con tejidos, cereales y conocimientos técnicos. Los escribas de aquellas tierras mencionan la llegada de marinos fenicios cargados de riquezas. Esta relación era prueba de la amplitud de sus rutas comerciales. Mesopotamia se convirtió en cliente habitual de sus redes. En el Mediterráneo occidental, los fenicios extendieron sus rutas hasta Hispania. Allí encontraron enormes reservas de plata en las minas de Tartesos. Este contacto transformó la economía fenicia, pues la plata era muy apreciada en Oriente. Las colonias fundadas en esas tierras se convirtieron en centros de distribución hacia todo el Mediterráneo. La riqueza obtenida en Hispania fortaleció el poder de ciudades como Tiro. Los barcos regresaban cargados de metales preciosos. La importancia del comercio fenicio radicaba también en su capacidad logística. Sabían cuándo zarpar según las estaciones, cómo proteger sus cargamentos y dónde establecer puestos de intercambio. Cada puerto era parte de una red bien planificada. En algunos, no fundaban colonias permanentes, sino simples factorías donde se almacenaban productos. Esto les permitía mantener flexibilidad y adaptarse a las necesidades locales. Su éxito dependía de la organización tanto como de la navegación. El trueque era el sistema predominante en las transacciones. Los fenicios sabían valorar lo que otros pueblos necesitaban y ofrecían equivalentes convenientes. A veces transportaban productos que ellos mismos no consumían, pero que eran demandados en otras regiones. Así, funcionaban como mediadores que hacían posible el flujo constante de bienes. La confianza en su honradez comercial era fundamental. La fama de su habilidad negociadora se extendió por siglos. Las rutas terrestres complementaban el comercio marítimo. Caravanas fenicias atravesaban Siria y Palestina, conectando el Mediterráneo con Mesopotamia y Arabia. Estas rutas servían para traer incienso, especias y piedras preciosas, que luego eran embarcadas hacia Occidente. El dominio del mar no excluyó la importancia de la tierra. Los fenicios supieron integrar ambos medios de transporte en una sola red económica. Su visión era amplia y abarcadora. El contacto comercial también implicaba un intercambio cultural. Allí donde llegaban, los fenicios introducían su lengua, sus dioses y su arte. Al mismo tiempo, adoptaban costumbres extranjeras y las incorporaban a su vida cotidiana. Cada transacción era una oportunidad de aprender y difundir. El comercio se convirtió en vehículo de ideas, además de bienes. Gracias a ello, el Mediterráneo antiguo se volvió un espacio cada vez más interconectado. El éxito de las rutas comerciales dependía de la seguridad marítima. Para evitar piratas y saqueadores, los fenicios viajaban en convoyes y establecían alianzas con poblaciones costeras. En ocasiones, pagaban tributos a jefes locales para asegurar el paso. La diplomacia era tan importante como la fuerza naval. Este pragmatismo les permitió mantener abiertas sus rutas incluso en tiempos de conflicto. Sabían que el comercio debía fluir siempre. La red comercial fenicia fue una de las más extensas del mundo antiguo. Conectaba Egipto, Mesopotamia, Anatolia, Grecia, el norte de África, Italia, Hispania y las islas del Mediterráneo. Ningún otro pueblo logró tal amplitud en esa época. Su papel como intermediarios fue esencial para el desarrollo económico y cultural de la región. Al controlar las rutas y adaptarse a las demandas, construyeron un imperio invisible basado en el comercio, un imperio que no necesitaba ejércitos para perdurar. Capítulo 5. El nacimiento del alfabeto. El alfabeto fenicio es considerado uno de los mayores legados de la antigüedad. Antes de su creación, la escritura en el Mediterráneo se basaba en sistemas complejos como los jeroglíficos egipcios o la cuneiforme mesopotámica. Ambos eran efectivos, pero requerían el dominio de cientos de signos, lo que limitaba su acceso a una élite reducida.
Los fenicios simplificaron esta herencia en un conjunto reducido de caracteres, fácil de aprender y de utilizar. Con ello, transformaron la comunicación escrita. El origen del alfabeto fenicio se remonta al segundo milenio antes de Cristo, probablemente a partir de los llamados proto-sinaíticos. Estos signos usados en la península del Sinaí ya habían simplificado algunos elementos jeroglíficos. Los fenicios adoptaron esta tradición y la perfeccionaron, eliminando símbolos innecesarios y reduciendo la escritura a sonidos consonánticos. El resultado fue un sistema ágil y práctico. De este modo, cualquier comerciante podía aprenderlo en poco tiempo. El alfabeto fenicio constaba de 22 signos, cada uno representando una consonante. Como lengua semítica, el fenicio prescindía de las vocales, que se entendían por el contexto de la palabra. Esta economía de signos facilitaba la escritura rápida y reducía errores. A diferencia de sistemas pictográficos, no representaba ideas ni objetos, sino sonidos. Esta abstracción fue clave para su éxito, pues podía aplicarse a diferentes lenguas y dialectos. Su utilidad se reflejó de inmediato en el comercio. Los contratos, listas de mercancías y acuerdos podían registrarse con facilidad. Los fenicios, grandes intermediarios, necesitaban un sistema que acompañara su ritmo de transacciones. El alfabeto fue su respuesta, un instrumento al servicio de la economía. Con él podían dejar constancia clara de sus intercambios, evitando disputas y fortaleciendo la confianza entre socios comerciales. La escritura se volvió herramienta cotidiana. La simplicidad del alfabeto permitió que no quedara restringido a una élite de escribas. Comerciantes, artesanos y marinos podían aprender a escribir y leer con relativa facilidad. Esto democratizó el acceso a la escritura en comparación con civilizaciones anteriores. El alfabeto fenicio representó una revolución cultural silenciosa, pues permitió que la comunicación escrita se difundiera entre sectores más amplios de la población. El conocimiento ya no era exclusivo de palacios y templos. La difusión del alfabeto fue inseparable de la expansión marítima fenicia. Allí donde fundaban colonias o factorías, llevaban consigo su escritura. Las inscripciones halladas en Chipre, Sicilia, Cerdeña e Hispania son testimonio de esta propagación. El alfabeto se convirtió en un sello de identidad cultural compartido entre colonias distantes. Cada piedra tallada o tablilla inscrita reflejaba el poder de la palabra escrita. Su alcance trascendió las fronteras del Levante. Los griegos adoptaron el alfabeto fenicio hacia el siglo VIII a.C., adaptándolo a su lengua. Introdujeron las vocales ausentes en el original, lo que dio lugar al alfabeto griego clásico. Este, a su vez, inspiró el alfabeto latino, base de muchas lenguas modernas. Así, los signos fenicios se convirtieron en la raíz de la escritura occidental. El impacto cultural fue incalculable, pues sentó las bases para el desarrollo de la literatura, la filosofía y la ciencia. El alfabeto también influyó en el hebreo y el arameo, lenguas que compartían afinidades con el fenicio. De hecho, la escritura hebrea más antigua deriva directamente de este modelo. El arameo, difundido por los imperios neoasirios y persas, se convirtió en lengua franca del cercano Oriente. Desde allí, su influencia alcanzó al árabe y otras escrituras posteriores. Así, el alfabeto fenicio no solo marcó Occidente, sino también gran parte del mundo oriental. Las inscripciones fenicias más antiguas conservadas se hallaron en Biblos, datando de millones alrededor del siglo XV a.C. Estas pruebas arqueológicas muestran ya un sistema maduro, con signos claramente diferenciados. Entre ellas destacan estelas funerarias, inscripciones votivas y textos conmemorativos. Estos documentos permiten rastrear la evolución del alfabeto y su adaptación a distintos contextos. La arqueología ha confirmado el papel central de Biblos como cuna de la escritura fenicia. El alfabeto no era solo un instrumento económico, también tenía una dimensión religiosa y política.
Los templos guardaban inscripciones dedicadas a los dioses, en las que se pedía protección o se agradecían victorias. Los reyes dejaban constancia de sus obras mediante textos en piedra. La escritura reforzaba la memoria colectiva, asegurando que los nombres y hazañas trascendieran generaciones. Era un vehículo de identidad y prestigio. El carácter práctico del alfabeto explica por qué fue adoptado con tanta rapidez por otras culturas. A diferencia de los jeroglíficos o la cuneiforme, no exigía una formación prolongada ni recursos costosos. Bastaba con dominar unas pocas decenas de signos. Esto lo hacía ideal para sociedades en movimiento, como comerciantes y marinos. Allí donde había intercambio, el alfabeto fenicio encontraba terreno fértil. Su éxito radicaba en su sencillez. La transmisión del alfabeto no fue uniforme, sino que cada pueblo lo adaptó a su propia lengua. Los griegos, etruscos y romanos crearon versiones distintas, ajustando los signos a sus necesidades fonéticas. Este proceso dio origen a la diversidad de escrituras que conocemos hoy. Sin embargo, en el fondo, todas conservan la huella de los fenicios. Su invención se convirtió en un patrimonio común del Mediterráneo. El impacto del alfabeto en la historia de la humanidad es comparable al de la imprenta siglos más tarde. Abrió la posibilidad de difundir ideas con mayor rapidez y precisión. Facilitó la administración de ciudades y reinos y potenció la memoria histórica. La literatura, la ciencia y la filosofía deben parte de su existencia a esa innovación. Con el alfabeto, el pensamiento humano encontró un medio duradero y flexible. Aunque los fenicios no desarrollaron una gran literatura como la griega o la mesopotámica, su aportación fue decisiva. Su papel no fue crear epopeyas, sino proporcionar la herramienta con la que otros lo harían. La simplicidad de sus signos fue la semilla de tradiciones culturales mucho más amplias. Su mérito radica en haber concebido un sistema universal capaz de adaptarse a cualquier lengua. El alfabeto fue su regalo más duradero al mundo. En definitiva, el nacimiento del alfabeto fenicio marcó un antes y un después en la historia de la comunicación. Desde las costas del Levante, esta invención se propagó como una ola que transformó sociedades enteras. Su éxito fue producto de la necesidad, la práctica y la visión pragmática de un pueblo comerciante y navegante. Los signos fenicios aún laten en las letras que hoy usamos. Su legado, silencioso y profundo, sigue escribiendo nuestra historia. Capítulo 6. Colonización y fundaciones. La colonización fenicia fue un proceso gradual que respondió a necesidades económicas, estratégicas y demográficas. Al tener un territorio limitado y recursos escasos, los fenicios buscaron nuevos horizontes donde asegurar alimentos, metales y rutas comerciales. Su habilidad naval les permitió establecer enclaves a lo largo del Mediterráneo. Estas fundaciones no fueron imperios territoriales en sentido clásico, sino una red de colonias y factorías interconectadas por el mar. Su expansión fue la clave de su influencia duradera. Las primeras colonias fenicias surgieron en Chipre, isla rica en cobre y punto estratégico para conectar Oriente con Occidente. Desde allí aseguraban el suministro de un metal esencial para fabricar bronce. Las ciudades chipriotas también ofrecían puertos seguros en las rutas hacia el Egeo. La presencia fenicia en Chipre fue intensa y duradera, dejando rastros arqueológicos en inscripciones, templos y objetos de culto. Esta isla fue un trampolín para su proyección hacia el Mediterráneo central. En el norte de África, fundaron colonias que servían como puntos de apoyo logístico. Utica, en la actual Túnez, fue una de las más antiguas, probablemente fundada en el siglo XII a.C. Su puerto se convirtió en una base importante para el comercio con las poblaciones bereberes del interior. Allí los fenicios obtenían pieles, marfil y minerales a cambio de productos manufacturados. Utica representaba el modelo típico de colonia fenicia, un enclave costero con fuertes lazos comerciales. En Sicilia y Cerdeña, los fenicios establecieron asentamientos para controlar el paso estratégico entre el Mediterráneo oriental y occidental.
Estas islas ofrecían recursos minerales y posiciones defensivas frente a competidores como griegos y etruscos. Colonias como Motia en Sicilia se convirtieron en centros prósperos de comercio y cultura. Los fenicios supieron integrarse con las poblaciones locales, manteniendo un equilibrio entre influencia extranjera y respeto a las tradiciones indígenas. Hacia el sur de la península ibérica, los fenicios fundaron Gadir, actual Cádiz, una de las colonias más antiguas de Occidente, establecida hacia el siglo XI a.C. La elección del lugar respondía a su proximidad a las ricas minas de Tartesos. Gadir se convirtió en un centro neurálgico para la exportación de plata y otros metales. Su puerto estaba protegido por islas y promontorios naturales, lo que garantizaba seguridad a las flotas. Fue una pieza clave en el comercio fenicio. Otros enclaves en la península ibérica, como Malaca, actual Málaga, y Sexi, Almuñécar, servían como puntos intermedios para el comercio. Estos asentamientos fomentaban la relación con las poblaciones íberas, que intercambiaban metales y productos agrícolas. Los fenicios introdujeron técnicas de navegación, escritura y religión, dejando huellas culturales profundas. La península ibérica se transformó en una región vital para el abastecimiento fenicio y posteriormente cartaginés. La fundación de colonias respondía a una lógica de complementariedad. Cada enclave no buscaba dominar un vasto territorio, sino asegurar un recurso o ruta específica. Las colonias funcionaban como puertos avanzados que abastecían y protegían las flotas. Con el tiempo, algunas crecieron hasta convertirse en auténticas ciudades, mientras que otras permanecieron como pequeños puestos de comercio. Este modelo flexible garantizaba la adaptabilidad fenicia frente a contextos diversos. La interacción con poblaciones locales fue decisiva para el éxito colonial. Los fenicios no impusieron su cultura de manera violenta, sino que buscaron integrarse en las redes existentes. Intercambiaban bienes, técnicas y conocimientos, generando relaciones de beneficio mutuo. En muchos lugares, su presencia enriqueció las economías locales, que accedían a productos exóticos y manufacturas. Esta diplomacia práctica evitaba conflictos innecesarios y aseguraba estabilidad a las colonias. La religión también acompañaba a la colonización. Los templos dedicados a Melkart, Astarte o Baal se levantaban en cada nuevo enclave. Estas divinidades se convertían en protectoras de las comunidades coloniales y reforzaban la identidad fenicia lejos de la patria. Los ritos mantenían el vínculo espiritual entre las colonias y las ciudades madre. De este modo, la religión actuaba como un puente que aseguraba cohesión cultural en medio de la dispersión geográfica. Cartago, fundada según la tradición en el 814 a.C. por colonos de Tiro, fue la colonia más célebre y poderosa. Lo que comenzó como un pequeño asentamiento se transformó en una metrópoli que rivalizó con Roma siglos más tarde. Su ubicación estratégica en el norte de África le permitió controlar rutas vitales y expandir su influencia hacia Occidente. Cartago es el mejor ejemplo del éxito del modelo colonial fenicio, capaz de superar a la propia metrópoli. La colonización fenicia no fue un proyecto planificado desde un poder central, sino una iniciativa de las ciudades individuales, especialmente Tiro y Sidón. Cada ciudad buscaba expandir su esfera de influencia y asegurar recursos propios. Esta descentralización explica la diversidad de colonias y la ausencia de un imperio unificado. Sin embargo, la red de enclaves mantenía una identidad compartida, unida por el comercio, la religión y la lengua. Las colonias también cumplían un papel defensivo frente a competidores. Con la llegada de los griegos al Mediterráneo occidental, los fenicios encontraron rivales en el control de las rutas y mercados. En Sicilia y Cerdeña, ambas culturas convivieron y compitieron al mismo tiempo. La fundación de colonias fue una forma de asegurar posiciones estratégicas antes de que fueran ocupadas por otros. El mar se convirtió en un tablero de competencia entre comerciantes. Los testimonios arqueológicos muestran la riqueza cultural de estas fundaciones. Restos de cerámica, inscripciones
y templos confirman la presencia fenicia en toda la cuenca mediterránea. Estos hallazgos revelan un intercambio constante de estilos artísticos y religiosos. Cada colonia era un crisol donde se mezclaban influencias fenicias y locales. El resultado fue una síntesis cultural que enriqueció tanto a colonos como a pobladores autóctonos. La colonización fenicia tuvo un impacto duradero en las regiones donde se establecieron. Introdujeron nuevas técnicas agrícolas, como el cultivo de la vid y el olivo, que transformaron la economía local. También dejaron su huella en la toponimia, en las prácticas religiosas y en la organización urbana. Incluso después de la decadencia fenicia, sus colonias continuaron prosperando bajo nuevas dominaciones. Su herencia se mantuvo viva a través de los siglos. En 1900, conjunto, la colonización fenicia fue una de las empresas más exitosas del mundo antiguo. Con recursos limitados, lograron extender su influencia desde el Levante hasta el Atlántico. Su secreto estuvo en la flexibilidad, la diplomacia y el comercio. Las colonias no fueron solo puertos, sino puentes culturales que unieron Oriente y Occidente. Gracias a estas fundaciones, los fenicios aseguraron su lugar en la historia como verdaderos arquitectos del Mediterráneo. Capítulo 7. Tiro y Sidón entre imperios. Las ciudades fenicias, a pesar de su riqueza y prestigio, siempre estuvieron bajo la sombra de los grandes imperios que dominaron el cercano Oriente. Tiro y Sidón, las más influyentes de todas, supieron maniobrar con diplomacia, astucia y resistencia para mantener su autonomía. En un territorio codiciado por su posición estratégica y sus recursos, estas urbes se convirtieron en piezas clave en el tablero político de la antigüedad. Su historia refleja la tensión constante entre independencia y sometimiento. Durante el segundo milenio antes de Cristo, Egipto ejerció una gran influencia sobre las ciudades fenicias. Los faraones dependían de su madera y de sus productos de lujo, lo que llevó a estrechos vínculos diplomáticos. Sidón y Tiro enviaban tributos y recibían a cambio protección y privilegios comerciales. Sin embargo, esta relación no fue siempre equilibrada, pues los egipcios consideraban a los fenicios como vasallos. Pese a ello, las ciudades aprovecharon la situación para consolidar su prosperidad. Con la decadencia egipcia, nuevas potencias emergieron en la región. Los asirios, desde el siglo IX a.C., iniciaron una política expansionista que puso a Tiro y Sidón bajo presión. Los reyes asirios exigían tributos pesados y castigaban con dureza cualquier intento de rebelión. Sidón fue conquistada en varias ocasiones y sometida a saqueos. Tiro, en cambio, gracias a su ubicación insular, resistió largos asedios, convirtiéndose en símbolo de resiliencia fenicia frente a la agresión imperial. Uno de los episodios más célebres fue el asedio de Tiro por Salmanasar V y Sennacherib en el siglo VIII a.C. Aunque los asirios controlaban la costa y devastaban las aldeas cercanas, no lograban someter la isla fortificada. Los tirios resistían gracias a su flota y al abastecimiento marítimo. Esta capacidad de aguante les permitió mantener una autonomía relativa, aunque a costa de pagar tributos periódicos. La resistencia de Tiro se convirtió en leyenda. Sidón, por su parte, sufrió una dura represión durante el reinado de Esaradón en el siglo VII a.C. Tras rebelarse contra el poder asirio, la ciudad fue destruida y miles de sus habitantes fueron deportados. En su lugar, los asirios construyeron una nueva Sidón bajo control directo. Este episodio marcó una diferencia en el destino de las dos urbes. Mientras Tiro resistía, Sidón se veía obligada a renacer bajo tutela extranjera. La memoria de esta tragedia perduró en los relatos locales. Con la llegada del imperio neobabilónico, Tiro volvió a ser el centro de atención. Nabucodonosor II, famoso por sus campañas militares, sometió a un asedio a la ciudad que duró 13 años, entre 586 y 573 a.C. Aunque los babilonios devastaron el territorio continental, la isla resistió hasta alcanzar un acuerdo. Tiro aceptó una relación de vasallaje, pero no fue destruida.
La resistencia de más de una década consolidó su fama de ciudad indomable. La dominación persa en el siglo VI a.C. trajo una etapa de mayor estabilidad. Ciro y sus sucesores integraron a Tiro y Sidón en el vasto imperio aqueménida, pero respetaron su autonomía interna. A cambio de tributos y apoyo naval, los fenicios recibieron protección y acceso privilegiado a mercados. Durante las guerras persas contra Grecia, las flotas fenicias formaron parte del ejército imperial. La colaboración con los persas permitió a las ciudades mantener su prosperidad. Sidón, bajo los persas, vivió un renacimiento cultural y económico. Sus reyes, como Estratón I, gozaban de relativa libertad y embellecieron la ciudad con templos y monumentos. Sin embargo, la pesada carga tributaria provocó tensiones. En el 351 a.C., Sidón lideró una rebelión contra el dominio persa, pero fue sofocada con brutalidad. La ciudad fue incendiada y miles de sus habitantes perecieron. Este acto de desesperación mostró los límites de la resistencia fenicia frente al poder imperial. Tiro, en cambio, mantuvo una relación más pragmática con los persas. Sus reyes colaboraron con las campañas militares y se beneficiaron del comercio internacional. La ciudad alcanzó un nuevo auge económico, consolidando su posición como centro marítimo. Aunque dependía de los persas, supo mantener un margen de autonomía. Esta habilidad política sería puesta a prueba con la llegada de un nuevo conquistador desde Macedonia, Alejandro Magno. En 332 a.C., Alejandro se enfrentó al desafío de conquistar Tiro, la ciudad más orgullosa y resistente del Mediterráneo. Incapaz de dejar un enemigo en su retaguardia, ordenó construir un istmo que uniera la isla con tierra firme. Durante 7 meses, sus tropas trabajaron bajo el fuego de los defensores, que usaban su flota para hostigar a los macedonios. Finalmente, Alejandro logró tomar la ciudad tras un asalto sangriento. Tiro fue saqueada y miles de sus habitantes fueron ejecutados o esclavizados. Este episodio marcó un punto de inflexión en la historia de Tiro. Aunque reconstruida posteriormente, nunca recuperó del todo su antigua grandeza. La hazaña de Alejandro mostró los límites de la resistencia fenicia frente a los ejércitos organizados de la era helenística. La ciudad, que había resistido a asirios y babilonios, cayó ante la determinación de un conquistador que cambió el mapa del mundo antiguo. Su derrota simbolizó el fin de una era. Sidón, en cambio, fue favorecida por Alejandro tras su conquista. La ciudad recibió un trato más benigno, ya que no ofreció la misma resistencia que Tiro. Los macedonios promovieron a nuevos gobernantes locales y respetaron las instituciones tradicionales. Esta política permitió a Sidón convertirse en un centro cultural importante bajo el dominio helenístico. Sus artesanos y comerciantes siguieron teniendo prestigio en todo el Mediterráneo. Ambas ciudades continuaron existiendo bajo dominio romano siglos más tarde, pero ya no como potencias independientes. Se integraron en la estructura administrativa imperial y sirvieron como centros regionales de comercio. Los romanos apreciaban su tradición artesanal y naval, pero su influencia política se había desvanecido. Tiro y Sidón pasaron de ser protagonistas de la historia mediterránea a formar parte de un imperio mucho mayor. La historia de Tiro y Sidón entre imperios demuestra la paradoja de los fenicios, un pueblo brillante en comercio y navegación, pero siempre vulnerable a las ambiciones de los poderosos. Su fuerza residía en la diplomacia, la resistencia y la flexibilidad. Aunque conquistadas y sometidas, estas ciudades dejaron una huella imborrable en la memoria antigua. Su resiliencia y esplendor marcaron la historia del Mediterráneo. En definitiva, Tiro y Sidón vivieron entre el esplendor y la tragedia, entre la autonomía y el sometimiento. Su capacidad de sobrevivir a los embates de Egipto, Asiria, Babilonia, Persia y Macedonia es testimonio de su vitalidad. Aunque sus murallas cayeron, su legado cultural, comercial y religioso sobrevivió. Estas ciudades fueron el corazón de la civilización fenicia, brillando incluso
cuando estaban rodeadas de imperios mucho más grandes. Capítulo 8. Cartago, ascenso y poder. Cartago nació como una colonia fenicia, fundada por Tiro hacia el 814 a.C., según la tradición. Su ubicación en la actual Túnez fue cuidadosamente elegida: un puerto natural seguro, tierras fértiles alrededor y proximidad a rutas comerciales estratégicas. Lo que comenzó como un pequeño enclave se transformó en pocas generaciones en una ciudad vibrante. Gracias a su posición, controlaba el paso entre el Mediterráneo oriental y occidental. Desde el inicio, mostró una vocación de grandeza. El mito de su fundación cuenta la historia de la reina Dido o Elisa, quien huyó de Tiro tras un conflicto dinástico. Según relatos transmitidos por los griegos y romanos, Dido negoció con los habitantes locales para establecerse en la costa africana. Aunque la leyenda mezcla elementos ficticios, refleja la memoria de un origen ligado al exilio y a la astucia diplomática. Dido se convirtió en un símbolo fundacional, reverenciado en la tradición cartaginesa. El rápido crecimiento de Cartago se debió a su doble base: agricultura y comercio marítimo. A diferencia de otras colonias fenicias, disponía de extensas tierras cultivables. Los cartagineses desarrollaron técnicas agrícolas avanzadas, incluyendo sistemas de riego y rotación de cultivos. Producían cereales, olivo y vid en abundancia, lo que les aseguraba autosuficiencia alimentaria. Esta riqueza agrícola complementaba su papel de centro comercial, convirtiéndola en una potencia única en el Mediterráneo. En el ámbito comercial, Cartago heredó la red fenicia de colonias y factorías. Su puerto recibía mercancías de Hispania, Sicilia, Cerdeña y el norte de África. Exportaban metales, cereales, marfil y productos manufacturados, mientras importaban artículos de lujo de Oriente. Los cartagineses también establecieron nuevas rutas hacia el Atlántico, explorando las costas de Marruecos y posiblemente llegando hasta las Islas Canarias. El mar seguía siendo el eje de su poder. La organización política de Cartago se distinguía de la de otras ciudades fenicias. Mientras en Tiro y Sidón predominaba la monarquía, en Cartago se consolidó una república aristocrática. El poder se repartía entre sufetes, magistrados, un consejo de ancianos y una asamblea popular. Esta estructura evitaba la concentración excesiva de poder en una sola figura. La participación de las familias nobles y comerciantes aseguraba estabilidad y eficiencia en las decisiones. El ejército cartaginés fue otra clave de su ascenso. Aunque dependían principalmente de mercenarios reclutados en África, Iberia y Sicilia, contaban con una flota naval formidable. Sus barcos de guerra, los quinquerremes, dominaban el Mediterráneo. La disciplina y la innovación táctica les permitieron imponerse frente a rivales poderosos. La combinación de fuerza terrestre y naval convertía a Cartago en un adversario temible. Su poderío militar consolidaba su posición de liderazgo. Cartago extendió su dominio sobre numerosas colonias fenicias en el Mediterráneo occidental. Gadir, Malaca, Ibiza y muchas otras pasaron a formar parte de su esfera de influencia. Esta hegemonía no fue siempre pacífica, pues algunas colonias resistieron la autoridad cartaginesa. Sin embargo, con diplomacia y fuerza, Cartago se consolidó como metrópoli. La ciudad se convirtió en heredera del legado fenicio, pero con ambiciones mucho más amplias. El norte de África también cayó bajo su influencia. Los cartagineses establecieron alianzas y conflictos con los pueblos bereberes. De estas relaciones obtenían tropas auxiliares y recursos agrícolas. La integración con las comunidades locales fortaleció su control territorial. Cartago no era solo una potencia marítima, sino también un poder terrestre capaz de explotar las riquezas africanas. Esta dualidad le dio ventaja frente a otras ciudades fenicias. La religión cartaginesa, heredera de las tradiciones fenicias, ocupaba un lugar central en su vida política. Melkart, Baal Hamon y Tanit eran las principales divinidades veneradas. Se les ofrecían sacrificios y ritos para asegurar fertilidad, victorias y prosperidad.
Aunque las fuentes grecorromanas acusan a los cartagineses de practicar sacrificios humanos, la interpretación arqueológica sigue siendo debatida. Lo cierto es que la religión reforzaba la cohesión social y legitimaba el poder político. La prosperidad de Cartago atrajo inevitablemente la atención de otros pueblos. Los griegos, que expandían sus colonias hacia el Mediterráneo occidental, se convirtieron en competidores directos. Sicilia fue el principal escenario de enfrentamiento entre cartagineses y griegos. Durante siglos, ambas potencias lucharon por el control de la isla, rica en recursos y estratégica en las rutas marítimas. Estas guerras mostraron la ambición cartaginesa de expandirse más allá de sus límites iniciales. Los conflictos con los griegos obligaron a Cartago a perfeccionar su aparato militar y diplomático. Firmaban tratados, establecían fronteras y utilizaban tanto la fuerza como la negociación. Aunque no lograron dominar Sicilia por completo, mantuvieron una presencia constante en la isla. Esta rivalidad anticipó el modelo de confrontación que más tarde vivirían contra Roma. Sicilia era el puente entre dos mundos que aspiraban a la supremacía. El auge económico de Cartago también se reflejó en su urbanismo. La ciudad estaba protegida por murallas impresionantes y contaba con uno de los puertos más sofisticados de la antigüedad. Existían dos áreas portuarias, una para el comercio y otra para la flota de guerra. Esta organización permitía controlar tanto el flujo mercantil como la defensa militar. El puerto circular, descrito por autores antiguos, simbolizaba el poder cartaginés. En el ámbito cultural, Cartago desarrolló una identidad propia, aunque profundamente marcada por sus raíces fenicias. Sus artesanías, inscripciones y prácticas religiosas muestran continuidad con el Levante. Sin embargo, también integraron influencias africanas y mediterráneas. Cartago fue un crisol, donde convergían tradiciones de distintos pueblos. Esta riqueza cultural acompañaba a su prosperidad material. La ciudad no era solo poderosa, también era cosmopolita. El poder de Cartago alcanzó su cenit entre los siglos V y III a.C., cuando controlaba gran parte del Mediterráneo occidental. Su capacidad de articular un imperio marítimo y terrestre la convirtió en la potencia más importante de Occidente. Ningún otro estado fenicio había logrado tal expansión. Sin embargo, esta grandeza la llevó inevitablemente al choque con una nueva potencia en ascenso: Roma. El destino de Cartago quedaría marcado por esa rivalidad. En resumen, el ascenso de Cartago fue un fenómeno único en la historia fenicia. De colonia dependiente, pasó a convertirse en metrópoli imperial. Su éxito se basó en la agricultura, el comercio, la política republicana y la fuerza militar. Cartago supo heredar y superar a Tiro, consolidando un poder que rivalizó con los más grandes imperios. Su legado fue el de una ciudad que desde África desafió al mundo mediterráneo. Capítulo 9. Choque de mundos: Cartago y Roma. El enfrentamiento entre Cartago y Roma fue uno de los episodios más trascendentales de la antigüedad. Dos potencias que habían crecido en extremos opuestos del Mediterráneo terminaron colisionando en un conflicto inevitable. Cartago dominaba el mar con su comercio y su flota, mientras Roma consolidaba un poder terrestre en expansión por la península itálica. La rivalidad no surgió de inmediato, pero cuando los intereses de ambas chocaron en Sicilia, comenzó una guerra que definiría el destino del Mediterráneo. La Primera Guerra Púnica, 264-241 a.C., fue el primer gran choque entre las dos potencias. El conflicto estalló por el control de Sicilia, isla estratégica y rica en recursos. Roma, sin experiencia naval, construyó una flota inspirándose en modelos cartagineses. Con disciplina e innovación, como el uso del Corvus para abordar barcos enemigos, los romanos compensaron su inferioridad marítima. Tras más de 2 décadas de lucha, Roma logró imponerse, obligando a Cartago a ceder Sicilia y pagar una fuerte indemnización. La derrota en la Primera Guerra Púnica debilitó a Cartago económicamente, pero también la impulsó a expandirse en otros territorios. Amílcar Barca,
general cartaginés, inició la conquista de Hispania para recuperar recursos y poder. Allí encontró abundancia de metales y guerreros locales que reforzaron el ejército cartaginés. Hispania se convirtió en la nueva base de su expansión. La familia Barca, con Amílcar y luego su hijo Aníbal, se transformó en símbolo del renacer cartaginés. La Segunda Guerra Púnica, 218-201 a.C., fue aún más célebre y brutal. Aníbal Barca emprendió una de las campañas más audaces de la historia militar. Cruzó los Alpes con un ejército variado y elefantes de guerra, sorprendiendo a los romanos en su propio territorio. Su victoria en Canas en 206 a.C. fue devastadora. Decenas de miles de soldados romanos cayeron en una sola jornada. Roma estuvo al borde del colapso. Aníbal se convirtió en leyenda viva del arte militar. A pesar de sus victorias, Aníbal no pudo tomar Roma. La resistencia romana, su capacidad de reclutamiento y la estrategia de evitar enfrentamientos directos desgastaron al ejército cartaginés. Mientras tanto, Roma contraatacó en Hispania, arrebatando a los cartagineses sus bases y recursos. Escipión el Africano emergió como un brillante general romano. Finalmente, en la batalla de Zama en 202 a.C., Aníbal fue derrotado decisivamente. Roma impuso duras condiciones y Cartago quedó humillada. Tras la Segunda Guerra Púnica, Cartago perdió la mayor parte de su imperio y fue obligada a pagar enormes tributos. Sin embargo, la ciudad sobrevivió y se recuperó gracias a su agricultura y comercio local. Roma, desconfiada del resurgimiento cartaginés, mantuvo una vigilancia constante. El recuerdo de Aníbal alimentaba el miedo y el odio hacia Cartago. En Roma nació la famosa frase atribuida a Catón el Viejo: Cartago debe ser destruida. El destino de la ciudad estaba marcado. La Tercera Guerra Púnica, 149-146 a.C., fue el desenlace inevitable de esa rivalidad. Aunque Cartago ya no representaba un peligro real, Roma decidió eliminarla definitivamente. El conflicto comenzó con un asedio largo y brutal. Los cartagineses resistieron con heroísmo, reparando armas y fortificaciones con todo lo que tenían a mano. Hombres, mujeres y niños participaron en la defensa, mostrando una tenacidad que impresionó incluso a sus enemigos. Fue una lucha desesperada por la supervivencia. Después de 3 años de resistencia, Roma logró finalmente entrar en la ciudad. Escipión Emiliano, nieto adoptivo de Escipión el Africano, dirigió el asalto final. Cartago fue incendiada y arrasada. Miles de habitantes fueron ejecutados o vendidos como esclavos. La destrucción fue tan completa que, según las crónicas, los romanos maldijeron el lugar para que jamás fuera reconstruido. Aunque esta imagen puede contener exageraciones, refleja la magnitud de la tragedia. Cartago desapareció como potencia. El choque entre Roma y Cartago no fue solo militar, también fue un conflicto de modelos. Roma representaba la expansión territorial y la disciplina cívica, mientras que Cartago encarnaba el poder comercial y marítimo. La victoria romana impuso el modelo de un imperio basado en el control directo de tierras y pueblos. Cartago, que había brillado como imperio mercantil, se convirtió en advertencia de lo que ocurría a quienes desafiaban a Roma. Las consecuencias del conflicto fueron profundas para todo el Mediterráneo. Roma emergió como potencia indiscutida, abriendo el camino para convertirse en el mayor imperio de Occidente. Las tierras cartaginesas fueron incorporadas como provincia romana de África, fuente vital de grano para alimentar a Roma. El vacío dejado por Cartago permitió a Roma extender su dominio hacia Hispania, Grecia y Oriente. El equilibrio mediterráneo cambió para siempre. El recuerdo de Aníbal sobrevivió a la derrota. Su genio militar fue admirado incluso por los romanos, que lo estudiaban como ejemplo de estrategia y audacia. Los tratados de táctica militar posteriores reconocieron en él a uno de los más grandes comandantes de la historia. Roma ganó la guerra, pero Cartago legó figuras y episodios que nunca se borraron de la memoria histórica. El nombre de Aníbal se convirtió en sinónimo de temor y respeto.
A nivel cultural, la destrucción de Cartago supuso también la pérdida de gran parte del legado fenicio en Occidente. Muchos textos, tradiciones y conocimientos desaparecieron en 1900. El incendio. Lo que se conoce hoy proviene principalmente de fuentes romanas y griegas, lo que limita la perspectiva. Aún así, la influencia fenicio-cartaginesa sobrevivió en colonias, en técnicas agrícolas y en prácticas comerciales. La herencia no pudo ser borrada del todo. La rivalidad entre Cartago y Roma también dejó enseñanzas sobre la diplomacia y la guerra. Mostró cómo la geografía, los recursos y la organización política podían determinar el resultado de un conflicto. Cartago, con su poder marítimo y su comercio, resistió durante siglos, pero Roma supo adaptarse y superar sus limitaciones. La historia de estas guerras es un ejemplo de cómo la perseverancia y la organización pueden imponerse al genio individual. El fin de Cartago no significó el fin del espíritu fenicio. Muchas de sus colonias y comunidades siguieron existiendo bajo dominio romano. Sus tradiciones religiosas, artísticas y lingüísticas sobrevivieron en nuevas formas. La cultura cartaginesa se fusionó con la romana, influyendo en la arquitectura, la agricultura y el comercio. Incluso destruida, Cartago continuó siendo parte de la historia mediterránea. Su legado persistió más allá de las ruinas. Moninens. Definitiva, el choque de mundos entre Cartago y Roma fue una lucha por la supremacía del Mediterráneo. Fue una guerra de siglos que definió el rumbo de la historia antigua. Roma emergió victoriosa, pero el brillo y la resistencia de Cartago quedaron grabados en la memoria. El destino de la ciudad fenicia fue trágico, pero su grandeza y su legado cultural sobrevivieron. Cartago cayó, pero nunca fue olvidada. Capítulo 10. Curiosidades y legado. Una de las curiosidades más llamativas sobre los fenicios es su capacidad de mantener identidad cultural sin haber formado nunca un imperio centralizado. A diferencia de asirios o romanos, no buscaban dominar territorios extensos mediante ejércitos, sino crear una red flexible de comercio y colonias. Esta ausencia de unidad política no fue debilidad, sino estrategia de supervivencia. Gracias a ello, lograron adaptarse a diferentes contextos y resistir durante siglos en un Mediterráneo convulso. Otro aspecto interesante es que su nombre, Fenicios, proviene de los griegos y significa púrpura, en referencia al tinte que elaboraban con el murex. Ellos nunca se autodenominaron así, sino que se consideraban descendientes de Canaán. La importancia del tinte era tal que definió su identidad para otros pueblos. Este detalle refleja cómo un producto comercial pudo marcar el recuerdo histórico de toda una civilización. La fama de la púrpura perdura hasta hoy como símbolo de realeza. El alfabeto fenicio, su mayor legado, no solo influyó en griegos y romanos, sino también en culturas orientales. De él derivaron escrituras como el hebreo, el arameo y, posteriormente, el árabe. Esta expansión demuestra que su innovación trascendió fronteras y lenguas. La simplicidad de su sistema se convirtió en la base de la escritura global. Cada vez que leemos o escribimos, seguimos utilizando en esencia la herencia de aquellos marinos comerciantes. En el terreno religioso, la figura de Melkart, dios de Tiro, fue tan influyente que los griegos lo identificaron con Heracles. Esta asimilación muestra cómo la mitología fenicia se integró en otras culturas. Melkart simbolizaba fuerza, protección y expansión, valores que coincidían con los héroes de otros pueblos. La proyección de sus dioses revela la universalidad de las creencias fenicias y su capacidad de adaptarse a nuevos entornos culturales. Las colonias fenicias también introdujeron prácticas agrícolas que transformaron regiones enteras. En la península ibérica, difundieron el cultivo de la vid y el olivo, que siglos más tarde se convirtieron en símbolos del Mediterráneo. Además, enseñaron técnicas de conservación de alimentos y producción de salazones. Estos aportes económicos tuvieron un impacto de larga duración.
más allá de la desaparición política de sus ciudades. La huella fenicia aún está presente en la gastronomía mediterránea. El puerto circular de Cartago fue una maravilla de la ingeniería antigua. Estaba dividido en dos secciones, una comercial y otra militar, esta última reservada para la flota de guerra. Contaba con diques, almacenes y un islote central donde se ubicaba la sede del almirante. Su diseño permitía ocultar y proteger centenares de barcos. Este sistema inspiró la admiración de cronistas antiguos y sigue siendo ejemplo del ingenio cartaginés. La ingeniería naval alcanzó allí un nivel extraordinario. Una curiosidad menos conocida es el papel de las mujeres fenicias en la vida religiosa y social. Astarte, diosa de la fertilidad y la guerra, ocupaba un lugar destacado en el panteón. Su culto tenía sacerdotisas y rituales propios que otorgaban un rol relevante a lo femenino. La influencia de estas tradiciones se extendió a otros pueblos mediterráneos que adoptaron elementos del culto a diosas fenicias. La espiritualidad femenina fue parte esencial de su legado. La navegación fenicia también dejó huella en la cartografía antigua. Aunque no crearon mapas detallados como los conocemos hoy, transmitieron conocimientos prácticos sobre rutas, corrientes y costas. Los griegos heredaron mucho de esta tradición empírica. Incluso el relato de Heródoto sobre la circunnavegación de África sugiere que los fenicios fueron pioneros en explorar más allá de lo que otros pueblos se atrevían. El espíritu explorador formó parte inseparable de su identidad. El idioma fenicio sobrevivió más tiempo de lo que se suele pensar. Aunque perdió protagonismo tras la conquista romana, se mantuvo vivo en Cartago y en algunas comunidades hasta los primeros siglos de nuestra era. El escritor San Agustín, nacido en Hipona, mencionaba que aún se hablaba una lengua púnica en el norte de África. Este detalle muestra que la cultura fenicia perduró incluso en tiempos cristianos, dejando un eco profundo en la historia. El legado fenicio también está presente en la toponimia. Nombres de ciudades como Cádiz, de Gadir o Málaga, de Malaca, son herencia directa de sus fundaciones. Estas denominaciones han sobrevivido miles de años, testimonio vivo de su expansión. Cada nombre conserva la memoria de aquellos comerciantes que llevaron su lengua y cultura a lugares lejanos. La permanencia de estos topónimos refleja la solidez de su influencia en el Mediterráneo. En el terreno militar, aunque no fueron conocidos por ejércitos poderosos, los fenicios destacaron en la construcción de armas y en el uso de elefantes de guerra en Cartago. Este último recurso, tomado de África, impresionó a sus enemigos. Aníbal los llevó incluso a cruzar los Alpes durante la Segunda Guerra Púnica. Esta imagen se convirtió en símbolo de la audacia cartaginesa. Su capacidad de integrar elementos exóticos en su estrategia militar fue única. La arqueología moderna sigue revelando aspectos sorprendentes de los fenicios. Excavaciones en Motia, en Sicilia, han mostrado la riqueza de sus templos y casas, así como su habilidad en el urbanismo. En Cádiz y otros puntos de España se han hallado necrópolis con ajuares que muestran la mezcla cultural entre fenicios y pueblos locales. Cada hallazgo confirma la magnitud de su influencia. La ciencia moderna continúa desenterrando fragmentos de su historia. El comercio fenicio introdujo en Europa productos exóticos como el marfil africano y el estaño atlántico. Estos bienes no solo tenían valor económico, sino también simbólico, pues eran considerados lujos de prestigio. La capacidad de los fenicios para conectar mundos tan distantes convirtió al Mediterráneo en un espacio globalizado siglos antes de nuestra era. Su función como intermediarios fue comparable a la de los mercaderes de la ruta de la seda en tiempos posteriores. El legado fenicio no fue reconocido plenamente hasta la modernidad. Durante siglos, su historia fue contada desde la perspectiva de griegos y romanos, quienes a menudo los describían con prejuicios. Solo la arqueología y los estudios lingüísticos han permitido rescatar su verdadero aporte. Hoy se entiende que sin los fenicios, gran parte de la cultura mediterránea no habría alcanzado el desarrollo que conocemos. Su importancia va más allá de lo militar o lo político.
En conclusión, los fenicios fueron constructores silenciosos de la civilización mediterránea. Su legado está en la escritura que usamos, en los cultivos que alimentan a millones, en las ciudades que aún conservan sus nombres y en la memoria de Cartago como símbolo de resistencia. Fueron un pueblo práctico, astuto y visionario, cuya grandeza radicó en conectar a los pueblos entre sí. Su historia sigue viva porque el mundo moderno aún navega con las velas que ellos levantaron hace miles de años. 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 Hace miles de años.